Qué bendición saludarlos una vez más, mis queridos hermanos, y hoy queremos dar la bienvenida aquí a algunos hermanos quienes por alguna razón no han estado con nosotros, pero qué bueno verlos, mis hermanos. Aquí tenemos a Eric, a su esposa. Levantemos nuestra mano en señal de bienvenida. Dios les bendiga, qué bueno tenerlos. También acá, muy bien, para animar a Eric. También está acá el jovencito ahí a la par de, bueno, no se me viene el nombre, pero ahí atrás del hermano Carlos Costí está. Nos alegra ver también al jovencito que está acá. Levantemos nuestras manos. Qué bendición tenerlo también. Y allá está también a Maresa, su esposo, que también están con nosotros. Dios les bendiga. Levantemos nuestras manos. Bienvenidos. Nos alegra tenerlos acá y saludarlos. Y yo creo que los demás somos de casa, hermanos. Seamos bienvenidos todos. Dios les bendiga. Hoy quiero llevarles a esta porción de la palabra del Señor para los que traen sus Biblias. Por favor, hermanos, vamos a buscar esta porción de la palabra del Señor. Y vamos a buscar en el libro de Isaías una porción de la palabra de Dios muy meditada. Isaías capítulo 61. Para los que tienen sus Biblias, mis hermanos, vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Isaías capítulo 61. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 para meditar en la palabra del Señor en esta preciosa hora. Y dice de esta manera: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a llevar para que aprendamos un poco sobre este tema. Un corazón restaurado es el tema para esta preciosa mañana. Un corazón restaurado. Hermanos, recordemos que el Señor Jesús dijo estas palabras en cumplimiento de esta profecía de manera perfecta. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. La buena voluntad de Dios es la restauración del corazón de sus hijos para gloria y honra de Él mismo. Hoy la palabra del Señor quiere llevarnos un poco para que meditemos sobre este tema, un corazón restaurado. Y notemos lo que dice el versículo 1. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hermanos, la primera verdad que podemos encontrar acá en relación a nuestro tema, un corazón restaurado, es un corazón ungido por el Espíritu Santo. Cuando nosotros analizamos esta expresión ungido a la luz de las Escrituras, podemos entender que el ser ungido es el privilegio de la tenencia del Espíritu Santo, apartado y consagrado para Dios,
por ser perdonado y limpiado de sus pecados por la fe exclusiva en Cristo y el arrepentimiento. Si bien es cierto, hermanos, que Isaías estaba años antes de que esto fuera una realidad perfecta en el ministerio y en la vida de Cristo, tenemos que entender que esta es una profecía cumplida. Y cuando nosotros vemos que este es el privilegio que Dios da a los hombres cuando nacen espiritualmente, podemos nosotros entender lo que hay acá de fondo. Tenemos que entender que todos los dones y las gracias del Espíritu Santo estaban sin medida sobre Cristo y en Cristo. Cuando nosotros vemos lo que nos enfoca la palabra del Señor, por Cristo pueden los pecadores ser librados de las ataduras de la culpa, y por el Espíritu Santo y su gracia de las ataduras de la corrupción. Cuando nosotros vemos cómo se relaciona esto, Él vino por la palabra de su evangelio a traer luz a quienes estaban en tinieblas, y por el poder de su gracia a dar vista a los que estaban ciegos. Predicó el año agradable del Señor, para entender que esto es posible solo por la tenencia del Espíritu Santo. Para comprender, mis hermanos, que los pecadores deben oír la invitación del Señor Jesucristo cuando se proclama la libertad del Señor. Es un plan divino. Dios ha diseñado restaurar al ser humano a través de la fe exclusiva en Cristo y a toda su creación, para comprender que la Biblia dice que ni aún la creación gime para ser restaurado. Este propósito requiere una labor desde el interior de cada corazón, es decir, desde lo más interno de su ser. Es un plan integral y profundo que solo el poder del Dios Altísimo puede desarrollar y lograr por la obra exclusiva del Espíritu Santo. Y ahora el creyente es templo del Espíritu Santo, tiene la tenencia del Espíritu Santo. Cuando vemos que un corazón restaurado es un corazón ungido por el Espíritu Santo, aquellos que han nacido de nuevo tienen el privilegio de andar con Cristo, de andar con Dios a través de la obra del Espíritu Santo, para que nosotros entendamos qué razón tiene la Escritura cuando dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de la promesa. No lo entristezcan. No hagan cosas malas que no es correcto delante de Dios, porque entristecemos el Espíritu Santo que habita en nosotros, que mora en nosotros, y que desagrada a Dios cuando hacemos cosas que no le dan la gloria al Señor. La restauración del corazón implica un proceso de Dios. Esto es una obra inmediata e instantánea, pero continua. Empieza cuando el hombre le entrega su vida a Jesucristo por la fe en Él, y empezamos a conocer su grandeza y amor a través de su bendita palabra, del cual nos empieza a enseñar cuántas cosas la palabra del Señor nos lleva a la reflexión de que nuestra vida necesita, y los cambios que debemos hacer para gloria y honra del Señor, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto quiere decir que usted por sí solo no se puede cambiar. Es la palabra de Dios que lo transforma, y el Espíritu Santo, su trabajo es encaminarnos a toda verdad. El Espíritu Santo, su trabajo es guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo es el maestro que nos guía a través de la palabra del Señor, para que la palabra de Dios impacte nuestra vida y poder reflexionar que hay algo que tenemos que mejorar para gloria y honra del Señor, para que podamos ver las obras de nuestro Señor en nuestra vida, porque toda buena obra en la vida del cristiano es fruto de la fe en Cristo, es fruto del poder de la palabra del Señor, es fruto del poder de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El hombre moral puede hacer cosas buenas, pero eso no salvan. El hombre por naturaleza distingue entre el bien y el mal, pero si no es fruto de la fe en Cristo, eso no glorifica al Señor. Y por esta es la razón del por qué la palabra del Señor nos está enseñando que un corazón restaurado es un corazón ungido por el Espíritu Santo, porque la tenencia del Espíritu Santo es quebrantarnos de pecado, de justicia y de juicio.
Mis hermanos, si un corazón restaurado es un corazón ungido por el Espíritu Santo desde su conversión hasta la muerte, porque la obra del Espíritu Santo es sellar la conversión del hombre para obra exclusiva de Dios mismo, porque toda obra que hay de hermoso en la vida del creyente es obra exclusiva de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, bondad. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida? Esas son las marcas. Eso es lo que distingue al cristiano para que pueda decir que el Espíritu Santo lo está quebrantando, lo está confrontando con su naturaleza pecaminosa. Para que el hombre no puede darse nada de gloria, porque toda la gloria es para el Señor. Mis hermanos, esto es la razón del por qué la Biblia dice que tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Pero también la palabra del Señor en el versículo 2 dice de esta manera, Isaías 61:2. Veamos otra gran verdad que nos enseña la palabra de Dios. Dice el versículo 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hermanos, cuando nosotros vemos esta otra porción de la palabra del Señor, podemos entender esta otra gran verdad, mis hermanos, de que un corazón restaurado es un corazón que proclama la justicia divina. Un corazón restaurado proclama la justicia divina. Y cuando vamos a proclamar la justicia divina, no solo vamos a hablar de que Dios es amor, sino vamos a hablar de que también Él es fuego consumidor. Él, como es amor, también es justo. Él proclama su justicia. A muchos les gusta oír hablar del amor de Dios, pero tenemos que entender que Dios nos ama a pesar de que somos pecadores. Y entonces cuando nosotros proclamemos el bendito evangelio, que es un corazón que proclama la justicia divina, lo va a hacer en el orden correcto. De esta manera podemos ver, hermanos, una vida saludable, la restauración de un corazón que se muestra también en lo natural, de modo que se expresa en sanidad integral en su espíritu, alma y cuerpo, porque de alguna manera va a impactar la palabra del Señor para que ordene su vida. Yo me acuerdo que a alguien se le predicó de Jesucristo habiendo estado en problemas de alcohol y droga por tantos años. Pero después de su conversión, de su arrepentimiento, nos dimos cuenta de que él padecía mucho del dolor de cabeza, padecía mucho de otras cosas en su cuerpo por tanto alcohol, por tanta droga. Pero después de tantos años logró estabilizar su salud. Que quedaban algunas cositas, pero mejoró su salud. Y no solo físico, sino también espiritual, moral, ético. Para comprender, mis hermanos, que la palabra del Señor nos está enseñando que un corazón restaurado es un corazón que proclama la justicia divina. Dios, cuando tiene propósitos para sus hijos, mis hermanos, nos enseña grandes verdades para que nosotros proclamemos la justicia divina. Y si hemos de sufrir por algo que hemos sembrado de iniquidad, de maldad, antes de conocer a Cristo, pues muchas veces se tiene que sufrir esas consecuencias. No solo tenemos que hablar del lado amable y bonito, sino del lado de las consecuencias que a veces van a traer dolor. Dios me dio el privilegio de apoyar a muchos ministerios para restauración de drogadictos allá en Chimaltenango. Y algunos han muerto por cáncer de pulmones por tanto consumir droga. Y lo hermoso es que ellos se fueron confiando en Cristo, arrepentidos de sus pecados. Eso es lo hermoso. Porque alguien les proclamó la justicia divina en el orden correcto. Mis hermanos, hasta ir a la presencia de Dios y lograr su restauración, sanidad y su esperanza en Dios es renovada.
Podemos comprender, mis hermanos, que de esta manera se proclama la justicia divina. Adquiere ahora sin costo alguno nuestro libro cristiano, un texto que edifica tu vida y la de aquellos que te rodean, hablando de lo que son el contenido de las Sagradas Escrituras. Porque en las Sagradas Escrituras hay vida en abundancia, hay vida y vida eterna en Jesucristo. La restauración del corazón produce santidad, es decir, un corazón restaurado es un corazón que crece en la voluntad de Dios, que irradia la presencia del Señor. Vivir la santidad es el resultado de un corazón restaurado, porque de esta manera se proclama la justicia divina, porque ha de haber cambios en nuestra vida. Nadie es perfecto, pero somos llamados a la perfección y los cambios se ven. Y cuando nosotros vemos lo que acá nos está enfocando la palabra del Señor, nos ayuda entonces a comprender un corazón restaurado. Básicamente el pecado nace y se nutre de heridas y situaciones no sanadas de un pasado doloroso. La restauración del corazón genera una vida cuyo deseo es servir al Señor, proclamando solo la justicia divina, amor y fuego consumidor. La restauración del corazón facilita el hecho de llevar fruto que glorifiquen a Dios, proclamando la justicia divina. Seremos vasijas que llevan la gloria del Señor, instrumentos ungidos. Recordemos que el apóstol Pedro le dijo al paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, no hay nada más hermoso en este mundo que proclamar la justicia divina. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, recordando ciertas fracciones de la Biblia o pasajes bíblicos. Porque por el fruto se conoce el árbol. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si alguien es auténticamente cristiano, mis queridos hermanos, lo que va a hablar va a ser sobre la justicia divina. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Esto quiere decir que un corazón restaurado es un corazón que proclama la justicia de Dios. Lo bueno que hay en él es porque el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios lo está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio, para que proclame esa verdad a aquellos quienes todavía no han logrado entender quién es Jesucristo, que tiene el poder para perdonar y salvar al hombre de sus delitos y pecados. Mis queridos hermanos, vemos estas grandes verdades acá en este pasaje de la palabra del Señor, una profecía cumplida de manera perfecta en la vida de Cristo y en la vida de nosotros cuando hay conversión auténtica. Pero también podemos notar, mis hermanos, la tenencia del Espíritu Santo como esa responsabilidad de proclamar la justicia divina, para que la gente vea que en nosotros hay algo diferente. No somos perfectos, pero hay algo diferente. Sabemos que el cristiano no es perfecto, pero es llamado a la perfección. Y quiero llevarles, mis hermanos, a lo que dice el versículo 3 para ir ampliando un poco más en relación a nuestro tema. Dice el versículo 3, noten lo que dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La otra verdad que nos está enfocando la bendita palabra del Señor, mis hermanos, es que un corazón restaurado, mis hermanos, es un corazón transformado por el poder divino. Si es un corazón transformado por el poder divino, hermanos, los cambios se notan, los cambios se ven.
Cada uno de nosotros, mis hermanos, en primer lugar, tenemos que entender que el sacrificio de Jesús, de acuerdo a Isaías 53, 4, 5, nos recuerda diciendo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, si nosotros reflexionamos que un corazón restaurado es un corazón transformado por el poder divino, hay algo de diferente en la vida del cristiano con aquel que no tiene puesto la fe en Cristo. Debe de haber algo de diferencia, porque así lo dice la palabra del Señor. Porque Jesucristo sufrió todo castigo y dolor por nuestra culpa, por nuestros pecados, para darnos salvación de vida eterna, y también para darnos una salud integral, donde los humanos vean que problemas siempre hay en la vida, pero el cristiano está confiado en Dios, que problemas económicos, problemas de salud, problemas sociales, problemas políticos, problemas familiares pueden llegar, pero el cristiano está confiado en Jesucristo, que hay alguien que está llevando a la historia con su propósito para aprender a confiar en Él en medio de todas circunstancias de la vida. Entonces, un corazón restaurado es un corazón transformado por el poder divino. Dios lo transforma. En lugar de sentirse derrotado, reprochado, se va a dar cuenta que la gloria del Señor está en su vida obrando. Una integridad espiritual. En otras palabras, fuimos transformados por el poder del sacrificio de Cristo y la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestra vida. El pasaje bíblico nos dice: llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por su llaga nosotros fuimos curados. Mis hermanos, podemos ver esto que fue reforzado durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo antes de la cruz, porque Él vivió toda adversidad y toda circunstancia como lo vive cualquier ser humano, y que su apogeo de dolor llegó hasta la cruz para enseñarnos que solo en Cristo Jesús salimos victoriosos, que hay algo que el Señor está transformando en nuestra vida para que aprendamos a confiar solo en Jesucristo. Mis hermanos, cuando la Biblia nos enseña sobre liberar a los oprimidos y cautivos, no está hablando de cárceles físicas literales, sino en primera plana está hablando de realidades espirituales. Hablamos de muchas cosas en nuestra vida que proclaman el quebrantamiento del corazón y el encarcelamiento emocional espiritual. Si eso no es lo primero que se sana, entonces no hay gloria a Dios. Porque humanamente cualquier ateo que no cree en Dios, en Cristo, pues puede solucionar cualquier adversidad de su vida por el dinero, por la ciencia médica. ¿Y qué de diferencia marca? Y ni por más que viva 80, 50 o 100 años sobre esta tierra, pues la diferencia es que él pues vivió circunstancias en la vida, pero nunca le dio la gloria a Jesucristo, nunca le dio la gloria a Dios. Mientras que el hombre de fe sí, es lo que marca la diferencia. Por eso debemos de entender, mis hermanos, lo que la palabra del Señor nos está enseñando, que un corazón restaurado es un corazón transformado por el poder divino. Toda adversidad que pasamos y el Señor nos dé la victoria, la gloria es para el Señor, nada es para nosotros. Pero de todas estas cosas ocurridas en nuestra vida, Jesucristo, nuestro Señor, es nuestro sanador y salvador. La poderosa palabra de Dios es vital en la restauración del corazón del ser humano como hombre de fe. Porque dice tanto Salmo 107 como Hebreos capítulo 4 que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Así dice la palabra del Señor.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor hasta nuestra mente y nuestras emociones los sana, los equilibra, para que le den gloria y honra al Señor. Pensamientos malos, sentimientos malos, solo el poder de la palabra de Dios puede transformar al hombre. Entonces, si la palabra de Dios produce vida, si es cortante, si restaura la estructura integral de la persona, espíritu, alma y cuerpo, expone las malas intenciones y motivos incorrectos que se dan en lo profundo del corazón del ser humano, pero Dios los conoce. A veces nosotros mismos conocemos que hay algo de grado de maldad en nuestra vida, pero Dios ya lo sabe. Y lo va a sacar a luz a través de su bendita palabra cuando lo meditemos y reflexionemos en ella, ya sean pensamientos y sentimientos. Porque la obra exclusiva del Espíritu Santo es fundamental en la restauración del corazón del ser humano. Y por esa razón se cumple la profecía de Isaías en el ministerio de nuestro Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Si este texto bíblico nos muestra la voluntad de Dios para sus hijos, restauración, sanidad integral, liberación espiritual para los cautivos y oprimidos espirituales, consolación, restauración, paz y gozo para ellos. Hoy día estamos en el ministerio del Espíritu Santo, y esto es lo que Él quiere traer sobre la vida de cada hijo auténtico de Dios. El pastor solo es un instrumento. El pastor solo es responsable de meditar en la Escritura, ordenar los pensamientos, dar el mensaje de la palabra de Dios. Pero el que obra en la vida de cada creyente, hermanos, es el poder del Espíritu Santo, el poder de su palabra. Entonces, cada uno de nosotros, nuestro Dios es todopoderoso para los hombres de fe y anhela hacer su obra en lo profundo del corazón de sus hijos. Solo espera un acercamiento humilde, un corazón quebrantado delante de Él, sincero y genuino. El Espíritu Santo quiere ayudarnos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y mis hermanos, gracias podemos decirle a Dios, porque solo por la obra de Él, exclusiva de Dios, a través de la obra cristológica en la cruz y el poder de su Santo Espíritu, podemos tener un corazón transformado por el poder divino. No de nadie más. Pastor no puede hacer eso. Solo consejo puede dar. Los diáconos también no pueden hacer eso, solo dar consejos. La iglesia solo puede dar consejo. Pero el que obra desde lo más profundo del ser interior del ser humano es el poder de su Santo Espíritu, porque Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si el hombre no nace espiritualmente con esa experiencia real de caer rendido a los pies de Cristo como vil pecador, quebrantado por el poder de su palabra y por la obra del Espíritu Santo, no hay nada en su vida. Podrá ser un moral, podrá ser un religioso, podrá ser un simpatizante, pero no hay nacimiento de vida espiritual. La única manera de nacer, tal y como hoy nos ha enseñado la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que un corazón restaurado es un corazón ungido por el Espíritu Santo. Es un corazón que proclama la justicia divina, pero también es un corazón transformado por el poder divino. Si esas son las verdades que hay en la palabra de Dios, siguen siendo verdades para todas las generaciones. Y hoy quiero terminar, mis hermanos, haciendo una pequeña invitación. ¿Hay alguien que gusta decirle a Jesús:
Jesús, yo no he caído rendido a tus pies como vil pecador, ni he sentido que tu Espíritu Santo me confronte de mi pecado, creyendo que soy bueno, pero en realidad tu palabra dice que soy malo. Razón tiene la palabra de Dios cuando dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la obra exclusiva del Espíritu Santo es confrontarnos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Alguien le puede decir a Jesús: perdóname, Jesús? Yo quiero llegar ante tus pies como vil pecador, para que sea ungido por tu Espíritu Santo, para que proclame tu justicia divina, para que sea transformado por el poder divino. ¿Alguien gusta decirle a Jesús por primera vez: Jesús, yo quiero pedirte que me perdones? ¿Hay alguien? Si no lo hay, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado sobre un corazón restaurado, y gracias porque nos has alcanzado. Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, en esta preciosa hora te damos gloria y honra por tu palabra. Gracias por enseñarnos de tu palabra. Gracias, Padre, porque día tras día nos confrontas para crecer espiritualmente para gloria y honra tuya. Que la gloria y la honra sea para ti, en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.